Yeah. Queremos aprovechar este momento para darle una linda bienvenida a nuestra hermana Ketty, que está aquí con nosotros. Esta hermana linda ha estado asistió en un tiempo aquí en la iglesia y vino, como estaba compartiendo con ustedes el domingo pasado, por la muerte de su cuñado Aldo. Y queremos decirle a toda la familia, bienvenidos. Contento de tenerle aquí. No saben el cariño tan grande que tenemos mi esposa y yo por esta hermosa familia. La verdad que son una bendición. Y le damos gracias al Señor que nos permitieron poder llevar la palabra de Dios. Hemos estado orando mucho por la familia el miércoles pasado y nuestros sentimientos están con ustedes. Seguimos apoyándoles en esta separación de Aldo, pero sabemos que es momentáneo ya. Con el favor de nuestro Dios vamos a poder verle dentro de poco. Seguimos orando. Ayer, no sé cuántos de ustedes pudieron, por medio de nuestro hermano Iván, compartió una manifestación de Nicaragua, ciudadanos de Nicaragua, allí en el downtown, y sigamos pidiendo al Señor y suplicando para que Dios pueda remover a esta pareja que está en el gobierno y está trayendo tanto dolor. Pero por igual pedimos por toda Centroamérica. La verdad que no sé si ustedes han notado, Centroamérica, Sudamérica están pasando por un momento bastante difícil. Los gobiernos están medio trastocados y créanme que por las noticias que envían los hermanos de todas partes del mundo y nos están haciendo llegar, que la situación está difícil. Así que oremos y pidamos a nuestro buen Dios que se manifieste en cada uno de nuestros países. Amén. Vamos a estar en Mateo 21 en esta mañana. Mateo 21. Queremos por igual mandar un saludo a nuestra hermanita Viviana Nieto, que también asistió aquí a la iglesia y manda sus cariños, les da agradecimiento por sus oraciones. Gracias a Dios parece que la situación de lo que había pasado con su esposo por un incidente que sinceramente, no sé, las leyes están alocadas, trajo bastante dolor sobre esta pareja. Pero ayer precisamente ayer hablé con ella y le dijo, por favor, pastor, mandele muchos cariños a los hermanos, los extraños. Se puso a llorar cuando dijo que nos extrañaba bastante, así que sigamos orando por ella. Mateo 21, vamos a estar en Mateo 21. Hemos empezado una serie de mensajes con respecto al reino de los cielos, al reino de Dios. Y cuando nosotros leemos en la Biblia con respecto al reino, cuando hablamos del reino, estamos hablando sobre un rey, estamos hablando sobre un rey que tiene autoridad completa, absoluta. Es un reino eterno, es un reino en el cual siempre va a ser, nunca va a dejar de ser, muy diferente a los reinos de la tierra que tienen un periodo de años en los cuales imperios se han manifestado, pero imperios han caído. Y entonces, cuando empezamos a ver con respecto al reino eterno de nuestro Dios y lo que el Señor, por ejemplo, en una de sus parábolas nos dijo esto, después lo pueden buscar allí en Mateo 13, en sus casas. Pero Jesús enseñó en sus días, al igual que nosotros en el día de hoy, con respecto a esto, que nos es dado a saber los misterios. Dice allí Mateo 13, verso 11, nos es dado a nosotros entender, saber, conocer con respecto a los misterios del reino de los cielos. Y esto es maravilloso, ¿no es cierto? Es algo
lindo de parte de nuestro Dios de compartir, no solamente con sus apóstoles, pero con nosotros en el día de hoy, una enseñanza que está basada también, o podemos notar por igual en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo enseña en distintas partes, pero dos que me acuerdo así bien rapidito, es en Mateo 5, cuando Mateo 6 y 7 ustedes van a encontrar allí el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice en el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice después? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Encontramos después en Mateo 6 que el Señor Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser dado por añadidura. Así que cuando estamos viendo del reino, cuando estamos hablando del reino de los cielos, acuérdense, habíamos visto la semana pasada en los primeros capítulos de Marcos, donde estuvimos, que el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos está entre ustedes, se ha acercado, está entre ustedes. Lo cual nos muestra a nosotros que el reino de los cielos es una persona, es el Señor. Así como nuestro Dios, si ustedes ven después en el libro del Apocalipsis, que dice que Juan no vio templo, sino que el templo es Dios. El templo es el Hijo. Es decir, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vemos en 1 Corintios capítulo 6 que Pablo está enseñando de que somos el templo del Espíritu Santo y que somos uno en espíritu con el Señor. Pero somos el templo. Y esto es algo increíble de notar, mis hermanos, porque también todos aquellos milagros producidos por Jesús están estableciendo de que hay un reino superior al reino de la tierra. Este Cristo, este Dios al cual servimos nosotros, es Rey. Y quiero que podamos entender, mis hermanos, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. El Señor dijo también que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y por lo tanto, cuando empezamos notando todas estas cosas, teniendo al Rey mirando con sus propios ojos a aquella gente, los milagros que produjo, optaron por voluntad propia rechazarlo. Y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es el rechazo del mundo de este reino de los cielos. Adrede lo hicieron. Les quiero decir una cosa, adrede lo hicieron a propósito, de rechazarlo a propósito. ¿Cómo sé? Porque el Señor allí en Mateo 13 nuevamente, véanlo después como les digo en sus hogares, el Señor dice lo siguiente, con sus ojos ven, con sus oídos están oyendo, pero no entienden, no entienden. Y qué triste en este mundo que no puedan entender de que hay una autoridad suprema que está gobernando en estos momentos, que estuvo en la tierra, que manifestó su gran poder de una manera increíble, no solamente por los milagros que hizo, pero el acontecimiento más grande que se produjo en esta tierra es que el Hijo de Dios murió crucificado, fue enterrado, pero al tercer día salió de la tumba resucitado con vida, y nadie más, ni la muerte puede dominarlo de nuevo. Amén. Ahora, hay una gran diferencia con aquellos que somos sus hijos, ¿no es cierto? ¿Entiendes tú lo que representa ser ciudadano del reino? ¿Qué significa ser ciudadano del reino de los cielos, desde que nuestro Padre que está en los cielos es el Rey? Y fíjense en que Él nos está dando a entender estos misterios. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los misterios? Quiere decir algo que antes no había sido dado a conocer, ahora lo está dando a conocer a través de la persona de Cristo Jesús. Si hay algo que a mí me maravilla cuando miro en Apocalipsis capítulo número 1 y después en el capítulo 5 lo vuelvo a repetir, de que nos hizo, esto es un misterio tremendo, nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, donde está nuestro Padre que es el Rey, nosotros vamos a reinar con Él. Somos herederos y coherederos con Él, con Cristo Jesús. Lo que es del Señor es nuestro. Y esto es algo increíble, maravilloso de saber, mis hermanos, que, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, otro misterio que dice en el versículo número 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales.
Nos hizo sentar allí donde está el Señor Jesucristo sentado. Entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, en lo que respecta en esta enseñanza que vamos a leer del versículo 33 al 46, es importante que nosotros veamos cómo Dios ha informado, ha dado la información en lo que vimos el domingo pasado, Daniel capítulo 2, donde Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia, tuvo un sueño tremendo, una estatua tremenda, y Dios está delineando los imperios que van a estar. ¿Se acuerdan ustedes? Y empezamos a mirar cómo surgieron, cómo cayeron, el imperio que todavía está por salir, y yo creo que dentro de poco, muy poco tiempo. En Daniel también vimos que este Cristo iba a ser rechazado, y lo vemos en el capítulo 9 de Daniel. Cristo Jesús iba a ser rechazado. Dice que el Mesías iba a morir, no que iba a ser quitada la vida así por medio del ser humano, pero por sí mismo Él la entregó. Y dentro del plan de nuestro Dios empezamos a notar entonces estos misterios, como estábamos hablando o compartiendo con ustedes. Fíjense, el Señor está diciendo en cuanto a lo que viene y lo que vino, por sobre todo en la persona de Cristo Jesús. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero no iba a quedarse allí, no iba a quedarse allí. Y bendito sea su nombre, porque existe una unidad tremenda en la ejecución del plan de Dios, y los propósitos de Dios se están cumpliendo, aunque ustedes no crean, sobre todo lugar en este planeta. Ahora, antes que vayamos al versículo 33, donde vamos a leer, les quiero decir que el reino es fuerte cuando los hijos de Dios están marchando en unidad. Están marchando en unidad. Todo reino, Jesucristo dijo esto, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. El reino de Dios necesita marchar en unidad, como Cristo Jesús lo compartió antes de irse. Que sean uno como nosotros somos uno. Y mis hermanos, el ejército de Dios, el reino de Dios, marcha en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una unidad tremenda. Que sean uno como nosotros somos uno. Entonces tenemos que ver que Jesucristo oró por la unidad. Jesucristo está interesado en que comprendamos la importancia que tiene la unidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al estar unidos nosotros podemos resistir las batallas. ¿Quién de nosotros no está librando una batalla en este mismo instante? Todos nosotros a diario estamos librando una batalla. Hay personas, mis hermanos, que sufren, están sufriendo en este momento. Hay hermanos en esta iglesia que están sufriendo. ¿Por qué? Porque hay una batalla tremenda la que se está librando. Y por lo tanto, ¿cómo podemos resistir las batallas? ¿Cómo podemos resistir las pruebas por las que estamos pasando, por las que vamos a pasar, si no existe una unidad entre nosotros, que podamos orar el uno por el otro, que podamos pedirle a Dios que su gran poder se manifieste entre nosotros? Mis hermanos, que seamos unidos como Cristo Jesús pidió que nosotros estemos unidos. Y es importantísimo esto, es importantísimo, porque es triste que una familia, una persona esté librando una batalla y que nosotros estemos agregando todavía más dolor en la vida de una persona, cuando en realidad Dios nos ha llamado a poder ser como Él es. Somos seguidores de Cristo. Somos aquellos que hemos renunciado a todo y hemos tomado su cruz cada día para decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Sabes, la palabra de Dios es muy clara con respecto a esto. Pablo dijo allí en Hechos 14: es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuche esto, es necesario, está tan interesante eso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Vamos a pasar por muchas tribulaciones, pero Dios nos considera dignos del reino de Dios
por lo que vamos a padecer, nos considera dignos porque somos sus hijos. Y mis hermanos, cada uno que haga algo por la obra va a ser recompensado. El rey va a decir esto: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para todos ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Mis hermanos, qué lindas esas palabras. Bendito, vengan, benditos de mi Padre, para que entren en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso esto? Amén. Donde está el rey está el reino, y los que hacen la voluntad del Padre van a entrar en este reino. Qué maravilloso. Ahora, fíjense, estamos viendo en estos días lo que es el rechazo hacia el reino de Dios. Les voy a decir algo. Personas, yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de poder hablar con respecto de la evolución, con respecto a distintos temas en los cuales yo pueda hablar, si es en el aspecto filosófico o psicológico, en todas las áreas. He tenido la oportunidad de poder hablar con la gente y me preguntan: hábleme de este Dios. O como dicen aquellos de la evolución, porque no ha sido nada más que una sola vez, ha sido varias veces, por favor, sin usar la Biblia, explíqueme Dios. Explíqueme a Dios. Y una vez que empiezo a compartir la palabra de Dios, yo no tengo algo que domina la mente de cada persona, es esto: no quieren escuchar la verdad. Le presentamos las evidencias y aún así optan por no querer escuchar y seguir entendiendo lo que la Biblia está diciendo. Ahora, vamos a ir al versículo 33 y ustedes van a ver el rechazo adrede de parte de la humanidad y sobre todo de estos fariseos o el Sanedrín. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengamos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, estos son los fariseos, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es nuestra cosa maravillosa, a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que esto era adrede? En primer lugar, fíjense, ellos están diciendo aquí que entendieron que hablaba de ellos. Estaban entendiendo que hablaba de ellos. Fíjense que no le refutan al Señor y le están diciendo: pero no es así como estás diciendo. Queremos escucharte a ti, queremos mirar observar lo que tú estás por compartir con cada uno de nosotros. Pero sin embargo se dieron cuenta que entendieron muy bien que el Señor ha estado manifestando su gran poder
El pueblo estaba diciendo, este debe ser descendiente de David. Este es hijo de David. Y cuando dijeron eso, cuando el Señor hizo un milagro tremendo, dijeron, este es por el príncipe de los demonios, por Beelzebú, echa demonios. Estaban tratando de tirarle o hacerlo menospreciando el poder de haber sanado a una persona que ellos no pueden. Interesante también notar que aquel varón de los fariseos, estoy tratando ahora, Nicodemo, fue allí a estar delante del Señor, ¿se acuerdan ustedes? Una noche no quería que nadie los viese y les dijo, sabemos, plural, sabemos que si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer estos milagros. Sabemos, entendemos. Y yo estoy aquí para preguntarte cuál es tu mensaje. Y allí el Señor le está diciendo con respecto a que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y aquel hombre dijo, ¿cómo puede ser que un hombre viejo entre nuevamente en el vientre de su madre? Y el Señor le dijo, ¿cómo tú siendo maestro no estás entendiendo que yo estoy hablando cosas espirituales en las cuales vemos en Ezequiel, las vemos en Isaías? El Señor le estaba mencionando con respecto al Espíritu Santo, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquel hombre queda maravillado porque vemos después allí con José de Arimatea que buscan el cuerpo del Señor, entendió. Pero hubo varios que no quisieron entender el mensaje del Señor. Estamos viendo el rechazo completo, absoluto, a pesar de conocer que Él es el Mesías. ¿Cuándo se levantó un profeta que pudiese resucitar muertos? Porque no solamente fue Lázaro, déjeme decirle, fueron 3 ocasiones que nosotros conozcamos, que están escritas en los evangelios, en 3 ocasiones. Podemos ver también, mis hermanos, que ellos vieron ciegos, vieron cojos, paralíticos, vieron gente endemoniada. Multitudes vieron que este hombre, Jesús de Nazaret, estaba multiplicando los panes y los peces. Una multitud, dice 5.000 hombres, lo cual quiere decir que entre mujeres y niños, aquella multitud podría estar entre 15.000 y 25.000 personas como nada. Y vieron todo esto. ¿Qué hombre puede hacer una cosa así? Si no es el Hijo de Dios. Amén. Y aún así, hay un rechazo increíble. ¿Sabes? Dios por medio del profeta Isaías, ustedes pueden ver esta misma historia en el capítulo 5 de Isaías. La misma. Yo creo que el Señor está usando esa historia del capítulo 5 de Isaías, donde dice que el Señor limpió el terreno, preparó el terreno, planta aquella viña para que diesen uvas bien buenas, jugosas. Y entonces estaba diciendo que la nación de Israel, ustedes lo pueden ver, creo que en el versículo 11 o 12, estaba refiriendo que esa viña era Israel. Y mis hermanos, vemos que está diciendo, ¿saben una cosa? Desde entonces, desde Isaías, estamos hablando con respecto a que ustedes son la viña. Y todavía en el día de hoy ustedes no están dando fruto. Ni han dado fruto. Y no es interesante que después el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Juan está hablando de frutos, que demos mucho fruto y que el Señor es lo que es los pámpanos, lo que son las ramas. Está hablando de la viña y ¿qué es lo que espera? ¿Que demos qué? Que demos fruto. Que demos frutos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual vemos aquí que seguimos diciendo que entendían? Fíjense que el versículo 38 está diciendo, mas los labradores, cuando vieron al Hijo, lo reconocieron. Cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengamos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Es decir, vamos a quitar a Jesús,
sabemos que Él es el rey. Y ellos estaban pensando, si lo matamos, entonces podemos quedarnos con todo lo que le pertenece a Él. Qué triste. Me dice, hermano, pero ¿sabes qué? La tristeza que me da es que en el día de hoy nosotros seguimos tratando a Dios como que nosotros lo podemos mandonear o lo podemos quitar, y queremos quitarle a Él lo que es de Él. Por ejemplo, los gobiernos piensan que este planeta es de ellos, que pueden hacer lo que se les da la gana, y va a venir un día este rey y va a decir, ¿saben qué? Ya aquí el juicio viene. Lo vemos en Isaías 24. Dios está molesto de la manera que están tratando a su planeta. Es su tierra, no es nuestra. Envenenando los mares, envenenando las tierras. Y así pudiera pasar todo el día hablando del daño que están causando sobre este planeta. Es algo increíble. Quieren alterar las leyes de la naturaleza. Mis hermanos, quieren ponerse en el lugar de Dios. Es una tristeza. Nosotros, hace unos años atrás, allí en Alemania, es una cosa tremenda. En este instituto tienen bebés flotando en un tanque de agua que son así circular, y que lo están manteniendo vivo hasta el momento que tenga 9 meses. Genéticamente alterado todo, lo han unido. Y mis hermanos, es el hombre tratando de ponerse en el lugar de Dios. Y había como 9 de estas peceras, había 9 de estos bebés. O están tratando de crear una super raza. Es algo increíble. Quieren apoderarse de su heredad. Y les voy a decir que este reino prevalece sobre los reinos de la tierra, y un día está tan cerca de venir este Dios y de decir, basta, se acabó, se terminó, la arrogancia de ustedes tiene un fin. En Lucas 19, versículo 14, ustedes lo pueden buscar después, Lucas 19, verso 14, dice lo siguiente: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los mismos fariseos estaban diciendo a través de esta historia que el Señor Jesucristo estaba manifestando esta enseñanza de que ellos en su corazón lo que hay es que estaban diciendo, no queremos que se reine sobre nosotros. Lo vemos allí en 1 Samuel, cuando quieren escoger a un rey. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Samuel, no estés indignado, porque lo que está pasando aquí es que quieren a un hombre porque no quieren que yo reine sobre ellos. El rechazo de Jesús es algo increíble, es algo increíble. Qué tristeza, ¿saben? ¿Vieron su poder? ¿Vieron su poder? Y aún así no tuvieron temor. Yo les voy a decir una cosa. Había ahí, la viuda de Naín. Jesús tuvo compasión. Aquel muchacho se había muerto. Y va el Señor y nada más que toca el féretro. Y se levanta el muchacho. Y después está la hija de un principal de la sinagoga, un fariseo. Y le dicen, Señor, ven. Mi hija está enferma. Llega allí, le dijeron, tu hija murió. Y el Señor aparece y dice, no está muerta, está durmiendo. ¿Quién eres tú? Por favor, qué falta de respeto. La niña está muerta. Y dijo, miren, ustedes que son incrédulos, por favor, los quiero fuera de aquí del cuarto. Yo no los quiero acá adentro. Y el Señor entonces le dice a la niña, Tabita, levántate, levántate. Y aquella niña se levantó. Sabían que estaba muerta. Mis hermanos, los fariseos les voy a decir una cosa, estaban allí cuando Lázaro estaba enterrado. Los fariseos estaban allí. Cuando ustedes ven la palabra judíos, eso quiere decir que gente del Sanedrín estaba allí. ¿Y sabes qué? 4 días. 4 días. Enterrado. Y aparece Jesús y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y mis hermanos, Lázaro salió fuera. Sí, amén. ¿Lo vieron? Sí.
Ahora yo digo una cosa, un hombre con tanto poder como este, yo tendría un poco de temor, no sé ustedes, pero yo tendría, hay una persona que está muerta hace 4 días y está resucitando, ¡wow! Hay que tener miedo. ¿Quién es este que le dice a los demonios salgan de ahí o que multipliquen los panes y los peces? Dice, hermanos, algo increíble, yo tendría miedo. Sin embargo, el amor suyo por el dinero y el poder que ellos querían cegaron en el entendimiento, porque no querían que Jesús reinase sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque el negocio de ellos se iba a pique. Es más, Jesús interfirió en sus negocios. Empezó con un azote a quitar a todos aquellos cambistas. ¿Sabes quién era el dueño de todos esos negocios? El sumo sacerdote de aquellos días. ¿Saben cuánto dinero agarraba ese hombre nada más que en ese periodo de la Pascua? Era una cosa tremenda, tremenda. Y vemos entonces que con la llegada de Jesús, Él estaba declarando que el reino de los cielos estaba entre ellos, que estaba obrando con absoluto poder, de que hay un día determinado por este rey. Mis hermanos, esta humanidad tiene un límite y está determinado por este Señor Jesucristo. Amén. Hay una cosa que en Juan capítulo 12 me dice lo siguiente. El juicio dice lo siguiente, en que en el momento de la crucifixión, de Él dar su vida, Juan 12 dice lo siguiente, que vendría el juicio sobre este mundo y que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Y yo quería indagar con respecto a esto. ¿Qué quiere decir? Fíjense nuevamente, el imperio de Dios, el reino de Dios, y está el reino de las tinieblas. Y vemos acá que el Señor Jesucristo está diciendo que cuando Él diera su vida, estaba por venir el juicio sobre este mundo y que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el conteo regresivo comenzó en el momento que Cristo Jesús fue crucificado. Empieza el reloj ya a decir, el tiempo se está acercando, los días se están contando. La resurrección de Cristo Jesús es esencial en todo esto, porque mis hermanos, Pablo dice, el Dios de paz, allí en Romanos 19 nos dice lo siguiente, verso 20, el Dios de paz en breve, dice, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. En breve. Comenzó el tiempo regresivo. Todo aquello que se dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Apocalipsis capítulo 21 nos declara a nosotros que Satanás, sus ángeles, sus demonios, los que rechazan a Jesús, van a ser juzgados cada uno según sus obras. Nos dice Apocalipsis 21, en el juicio final, los ángeles, Satanás y todos aquellos que quieran seguir a este diablo, pobre diablo, como dice aquel canto, van a ser juzgados cada uno según sus obras. Mis hermanos, dice el juicio final. No va a haber otro. No va a haber otro. Yo tengo miedo, o tendría miedo si no conozco a Cristo Jesús de ese día. Amén. Porque dice que todos van a ser juzgados según las obras que hicieron. ¿Sabes lo que me hace pensar esto? Que el dolor que Satanás va a tener va a ser el peor de todos. Porque a él se le va a decir por tus obras, todas las obras que hiciste, todas estas matanzas, todas estas cosas horribles que has hecho desde el principio de la creación, mis hermanos, están siendo acumuladas una tras de otra. Y les voy a decir una cosa, la intensidad del dolor que este ángel va a recibir en ese juicio final, se las va a ver, mis hermanos, tengamos paciencia porque el momento va a llegar, porque hoy no veo la hora que eso suceda. De ver todas estas muertes y matanzas y guerras y pestilencias que estamos causando sobre niños, sobre aquellos que no pueden defenderse, que
Estamos causando, mis hermanos, una cosa, yo no sé si te has puesto a ver en Texas, por ejemplo, las playas inundadas de peces muertos. Y lo vemos en distintas playas del planeta también. Y vemos ballenas que se matan o ballenas que se tiran a la playa, a las orillas de la playa para dejarse morir. Todo va a llegar a un tiempo en el cual, mis hermanos, estamos hablando que va a pagar con creces todo el daño que ha causado sobre esta tierra y sobre la humanidad. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, y cuando el Señor está diciendo a través del autor de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y todavía así, sabiendo y conociendo estos versículos, qué tristeza que no respetemos a este Rey por lo que Él es. Mis hermanos, ¿es el Rey de tu vida? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Gobierna en tu vida en todo sentido? ¿Se acuerdan? Hay algo con respecto al poder del reino que se manifiesta en el presente por medio de la autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Toda autoridad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Por tanto, vayan. Fíjense en esto, por tanto, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Hay una responsabilidad muy grande en las manos de cada uno de nosotros con respecto a lo que el Señor nos ha dicho. Esta autoridad ahora se las doy a ustedes. De la manera que el Padre me envió aquí a la tierra, así los envío yo a ustedes, al mundo. Hay una historia increíble en Mateo 16, que Jesucristo está edificando, dice, va a edificar su iglesia. Y dice lo siguiente, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, te quiero decir una cosa, no quiere decir que nosotros tenemos el mismo poder, porque ahí lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Nosotros no tenemos autoridad de perdonar pecados. Pero basado en lo que el Señor está diciendo, voy a edificar mi iglesia, tenemos que entender el contexto donde está el texto o ese versículo. Cuando Él dice que se va a ser atado, ¿de qué está hablando? Porque dice, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer en contra de ella. Bueno, mis hermanos, ¿de qué está hablando? Basado en lo que Dios dice en la palabra de Dios, que si una persona pecadora después de escuchar el mensaje dice, yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida, mis hermanos, tú estás atando, porque estás diciendo, basado en lo que la autoridad de la palabra me dice, tú eres salvo, pero basado en la confesión de los labios. Porque dice, todo aquel que confesare que Cristo Jesús murió, resucitó, ese será salvo. Uno puede declarar que esa persona vino a salvación de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y mis hermanos, estas son las llaves del reino. Dice Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro, mis hermanos, cuando dio la primera predicación? Usó las llaves del reino. Ahora, yo quiero ir terminando con el mensaje en esta mañana, porque hay algo que tenemos que notar, es lo siguiente. El poder de Dios actuando en nosotros. El poder de Dios actuando en nosotros. El reino de Dios contrarresta toda autoridad y el poder que tiene Satanás. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y esto significa llamar entonces a Jesús Señor, someternos al señorío. Es importante porque ese es el reino de los cielos, Él es el Rey, necesitamos estar pendientes de lo que el Señor nos está diciendo. Ahora fíjense en versículos 40 al 43. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, vamos a detenernos un poquitito. Lo que el Señor está diciendo: miren, ustedes, la nación de Israel, ustedes como líderes religiosos han tenido la oportunidad durante todos estos años. Ahora esto va a ser quitado de ustedes y se los voy a entregar a otra gente. Dos elementos que necesitamos observar aquí en estos dos versículos, 4 o 3 versículos que leímos. En primer lugar, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que va a hacer con los labradores malvados? ¿Qué es lo que va a hacer? Y cuando estamos hablando de labradores, estamos hablando de aquellos que cultivaban la tierra, aquellos que trabajaban la tierra. Jesús está compartiendo, déjenme decir una cosa, una enseñanza muy seria a estos discípulos. ¿Por qué? Porque Él está esperando de la nación de Israel que hiciera ¿qué? Produjeran ¿qué? Frutos. Y ahora, ¿a qué gente le dio? ¿A qué gente le dio lo que es este reino de Dios? ¿Y a quién se lo dio? A la iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia. Mis hermanos, ya está determinado lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos. Les voy a decir algo. Si es severo con aquellos labradores que no hicieron lo que tenían que hacer, ¿qué piensan ustedes que va a hacer con aquellos creyentes que no están aceptando el señorío de Dios y no están aceptando el señorío del Rey nuestro sobre nuestras vidas? Les voy a decir, yo sé que hay muchos que van a estar molestos, pero si yo no comparto la verdad, yo estoy fallando en mi trabajo. Y yo no estoy aquí para tirar piedras desde aquí, desde el púlpito, y decir, ahí agárrate y que te duela como duela. No, porque en primer lugar yo me estoy mirando a mí mismo y estoy diciendo: Señor, estoy produciendo todos aquellos frutos que tú quieres que yo haga. Los mismos fariseos dijeron: tienes que destruirlos sin misericordia. Sin misericordia. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Porque yo quiero que ustedes noten una cosa, como les digo, es una enseñanza muy seria. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo a la iglesia? ¿Qué le está diciendo a aquellos que dicen estar en la iglesia? ¿Tenemos que permanecer en Él? ¿Sin Él nada podemos hacer? Y mis hermanos, si no somos de Él, porque está hablando de los que no son. Los que son permanecen. Que es lo que Juan después escribió allí en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron, pero no eran de nosotros. Y entonces, lo que nos tiene que llevar a pensar en esto es la responsabilidad tan grande que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos. Por eso es que necesitamos marchar en unidad y necesitamos apoyarnos unos a los otros. Te voy a decir por qué.
Porque hay un mundo que está doliendo como tú no te imaginas y está a merced de un enemigo que está destruyendo vidas, está lastimando, está golpeando sin piedad está golpeando, sin piedad, y no importa que estén los niños involucrados en todo eso, sin piedad. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a impulsarnos a nosotros de que podamos observar todo esto? ¿Sabes por qué? Porque todos estamos en necesidad. Yo estoy en necesidad en el sentido de que necesitamos orar el uno por el otro. Que cada uno de nosotros cargamos con dolores. Cada uno de nosotros estamos cargando con algo, una mochila bien pesada de nuestro pasado, y nos afecta en el día de hoy. Estamos todos en necesidad. Mis hermanos, los que caminan por las calles y no tienen a Cristo Jesús están caminando con una necesidad muy grande porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y tenemos que empezar a actuar de acuerdo a lo que somos. Te voy a decir algo, cuando el Señor dijo que somos reyes y sacerdotes, ¿cómo actúas tú cuando eres rey y te dieron el título de rey? Un hijo o una hija del rey no camina con la cabeza agacha como diciendo, ay, bueno, no sé. No, sí, porque te voy a decir una cosa, hay muchas veces que nosotros, cuánta gloria le damos al diablo, Y usted dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Te lo voy a decir de esta manera. No creo que vamos a poder. ¿A quién le estás dando gloria? Porque no es a Dios. Porque Dios nos dice a nosotros, para Dios todo es posible. Entonces cuando yo estoy diciendo, Padre, te pido en oración pero no sé, Señor, si puede hacer. A mí me han venido a decir, hermano, usted no conoce a mi esposo, el diablo se lo va a llevar y no hay manera que cambie. No me digas. No, mi esposa, es el mismo diablo, usted no la conoce, porque es la diabla ahí. Usted no sabe cómo se comporta esta mujer cuando no está en la iglesia. ¿Se la va a llevar el diablo? Y yo digo, espera un segundito. ¿No hay posibilidad de salvación para esa persona? No creo, yo dudo, no. Va a tener que ser un milagro muy grande. Muy grande. Y entonces yo digo una cosa. ¿Para qué está la oración? ¿Para qué está la oración? Yo quiero cerrar con un testimonio. Yo tengo un cuaderno que en el año 1976, todavía lo tengo. Y abril de 1976 me puse a orar con mi papá. Mi papá fue criado en un hogar comunista. Sus padres no eran ejemplares, por lo que tengo entendido por testimonio de mi papá. Eran gente muy dura, extremadamente dura. Y él creció en ese medio ambiente. Cuando vengo a conocer a Cristo Jesús, allá por el año 1975, me iba para la iglesia y yo iba en la mañana. A las 8 de la mañana era la Santa Cena del Señor, que duraba hasta las 10 de la mañana. La Santa Cena del Señor, 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. De las 10 empezaba la escuela dominical hasta las 12 y media. Y a las 7 de la noche regresar. Yo me venía con mi Biblia y no les exagero, todos los domingos era este sermón de parte de mi papá. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, papi. Te van a lavar el cerebro. La religión es el opio. Vas a quedar envenenado en tu mente. Gracias, papi, pero yo voy a la iglesia. A la tarde, veía que ya me iba de nuevo. ¿Y qué creen que me decían? ¿A dónde vas? Y él ya sabía porque ya tenía la Biblia en la mano. Papi, voy a la iglesia. Entonces, yo en la mente decía, te van a lavar el cerebro. Te vas a convertir en un fanático religioso.
Y yo le decía, gracias papá, pero voy para la iglesia. Mis hermanos, no fue un mes, fueron varios meses, fueron años, de que mi papá me dijera eso. Pero no me decía que no fuera a la iglesia. El poder de Dios ya estaba actuando en la vida de él. Y un hombre me dijo a mí, mira, si pidieres con fe, algo va a pasar en la vida de tu papá. Y yo no cesaba de orar por este Padre mío. Y allí por el año 1992, empiecen a sumar ustedes. 1992, me llama por teléfono, una noche. Me dice, hey, ya pasó lo que tú tanto deseabas. Y yo digo, ¿qué pasó? No te hagas. No, yo quiero escucharlo tú. No te estés haciendo, tú sabes muy bien lo que estoy hablando. Le digo, pues no, yo más o menos tenía una idea. Me dice, no, sucedió lo que tanto has estado pidiendo durante todos estos años. ¿Y qué fue, papi? Ya, no me hagas decirlo. Le digo, no voy a parar hasta que no me lo digas. No, ¿sabes por qué lo hacía? Porque todos los domingos me decía, te van a lavar el cerebro. Yo quería escuchar de parte de uno que el cerebro había sido lavado, si se lo habían lavado a él también. Y me dice, pues eso. Ok. ¿Quieres que cuelgue? No, ya no te hagas. Le digo, pues lo quiero escuchar de tus labios. Pues te lo voy a decir, me dice, recibí a Cristo Jesús en esta noche. Y yo dije, papito, ahora la cosa está. Así que lo recibiste, qué bueno, papá. Te felicito. Pasaron 2-3 meses y me dice, hijo, va a haber bautismo. ¿Me puedes bautizar? Le digo, gloria al Señor. Amén. La oración tiene poder. Amén. Y te quiero animar, mi hermano y mi hermana, no importa cómo tu esposo, tu esposa, tus hijos, si se comportan como el mismo diablo, cree en lo que Dios puede hacer a través de la oración. Así es. Bendito sea su nombre. Hijos de un gran rey, reyes y sacerdotes, mis hermanos, tenemos autoridad para venir ahora delante del Padre. Él nos ha invitado, todos aquellos que estén necesitados, vengan al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. En mi posición como hijo, en mi posición como rey, en mi posición como un sacerdote, entro en la presencia de Dios porque Él me invitó a ese lugar santísimo, a entrar allí y poder rogarle al Padre que empiece a hacer milagros en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellos que trabajan con nosotros. Mis hermanos, Dios tiene poder, Dios tiene poder. Amén, gloria a Dios. Somos sus hijos, somos instrumentos suyos. Y mis hermanos, estamos aquí en la tierra ejecutando lo que tenemos que hacer hasta el momento que Él nos llame a su divina presencia. Y tenemos que vivir en este mundo con la vista y la perspectiva de que esto es algo temporario. Es temporario, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y el Señor dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En este reino hay lugar para todos aquellos que quieran entrar en ese reino. Y ese reino va a venir sobre la tierra en breve, y ese reino va a establecer su autoridad sobre toda esta tierra en breve. En breve. ¿Estás listo o lista? ¿Estás contento o contenta de lo que has escuchado? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que salgas de aquí animado, animada, de decir, soy hija de un rey, soy una reina ante los ojos de Dios, soy un hijo del rey. Yo he vencido, mis hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la fe que vence al mundo, aquellos que han puesto su esperanza y su confianza en Cristo Jesús. Mis hermanos, este rey prevalece y nos ha dado a nosotros, mis hermanos, lo que es prevalecer. Ahora, quiero cerrar con este pensamiento, porque algunos dirán, bueno hermano, si voy a prevalecer, ¿por qué es que vienen enfermedades y algunos se mueren? Entonces voy a decir una cosa, no es la culpa de Dios el que el ser humano haya pecado al principio. Y las consecuencias del pecado trajeron todo lo que nosotros vemos en el día de hoy.
¿Tú te crees que Dios dice que cuando Él creó todo, dice que todo era perfecto, todo era bueno? Dios estaba maravillado con su creación. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Viene de labios del Señor: maldita es la tierra por tu culpa. Guerras, pestilencias, enfermedades entraron, no por causa de Dios, pero ahora estamos viviendo las consecuencias de nuestra decisión de rechazar a Dios. Y mis hermanos, yo no le echo la culpa a Dios. Mi papá murió de un cáncer horrible, como ustedes no se imaginan. Comido el estómago entero, su bajo vientre era un agujero tremendo. Pero bendito sea el Señor, que mis hermanos, fíjense en ustedes, les quiero decir el poder de Dios manifestado, porque ya yo sabía que a mi papá le quedaba un poco tiempo. Y tuvo que internarse en el hospital porque estaba delicado. Y vino un hermano y predicó aquí en la iglesia. Le dijo: hermanito, yo tengo que estar con mi papá, ¿te molesta que yo vaya? Me dijo: no, ve hermano, yo me encargo de predicar. Y estando allí, le pregunto: papá, yo nada más que quiero estar seguro, ¿te voy a volver a ver o me despido de ti? Porque a pesar de que dijiste que eres creyente y te bautizaste, mi papá no vivió una vida como tenía que ser de un cristiano. Ahí iba tambaleando como podía. Pero yo quería estar seguro, mis hermanos, porque una vez que viene la muerte, chao, se terminó todo. Y yo le decía: papá, yo quiero saber que aquello que me dijiste en aquel día, si es verdad. Y me dijo: hijo, quédate tranquilo. Llorando, empezó a llorar y me dijo: nos vamos a ver pronto. Le dije: gracias, papá. Es lo que quería escuchar. Me dijo: yo sé que voy con él. Yo sé que voy con él. Y a pesar que estoy aquí con esta enfermedad a punto de morir, pero yo sé que voy con él. Entonces, ¿sabes qué? Si llegara una enfermedad a mi vida, yo no voy a rezongar en contra de Dios, porque si llegó mi momento, pero hasta el día que el Señor me lleve, me va a encontrar alabando su bendito nombre, porque Él prevalece, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor en gloria. Así que le doy toda la honra y toda la gloria a este buen Padre que nos quiere tanto, que nos ha dado la vida eterna y nos ha dado la vida en abundancia. Y mis hermanos, caminemos como hijos de Dios, con la cabeza levantada. No vayas así agachado: soy cristiano, conozco a Cristo, te invito a la iglesia. No, oye, por favor, ¿acaso ellos te dicen: ¿quieres venir al bar con nosotros? Va a estar bien divertido. ¿Te dicen así? No, oye, que vamos a ver pachanga y vamos a emborracharnos y todo esto. Lo dicen con alegría, ¿no es cierto? Ahora imagínate tú, te invito a la iglesia. El poder de Dios se va a derramar allí en ese lugar y vamos a alabar al gran Rey de Reyes. Y así lo dices, así con una seriedad, o sea, no estás titubeando, estás diciendo: yo te invito al lugar donde Dios es Rey y donde Cristo Jesús es Rey y gobierna. Y hay gozo, hay verdadero gozo en aquellos que están en Cristo. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. ¿Vamos a hacerlo? Claro que sí. ¿Vamos a orar? Claro que sí. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. En estos momentos nos ponemos en tus manos y te doy gracias, Señor, por aquellos que han venido y han llegado aquí. Bendito Señor, hijos de un gran Rey, gracias por ese privilegio. Tú que gobiernas el universo entero, vas a establecer tu reino aquí sobre la tierra en breve. Es una maravilla que Israel haya vuelto a ser nación. Bendito Padre, está establecida y ahora, en estos momentos, en estos días, están haciendo planificación de cuándo van a empezar a construir el templo. Y eso es una cosa, Señor, que nos está indicando que en cualquier momento, se va a levantar el último imperio mundial sobre esta tierra. El último. Señor, y que su tiempo va a durar nada más que 7 años. Tú lo has dicho y se hará. Bendito sea, Señor. Te ruego como iglesia que nos levantemos en este día
y empezar a orar y a glorificar tu nombre, Señor, porque hay poder en la oración. Y te doy gracias por todos aquellos familiares, amistades, nuestros hijos, esposos, esposas, que van a venir a conocer a Cristo Jesús, Señor, porque confiamos en el poder de tu palabra y el poder que hay en la oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy. Porque van a haber cambios, Señor, en nuestras vidas. Van a haber cambios, Señor, en tu iglesia. Van a haber, bendito Dios, vamos a ver almas venir a Cristo Jesús. Y te alabo y te bendigo por esto. Y si hay alguna persona que no tenga ese gozo de poder conocerte como Salvador y Señor, que hoy sea un día especial, Señor, porque para eso vino Cristo Jesús a la tierra. Para dar vida eterna a aquellos que no tienen. Oh bendito Dios, y para dar vida en abundancia, para el perdón de pecados que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada familia, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendito sea tu nombre, Señor, que tu gloria, tus bendiciones sean derramadas en este mismo instante, Señor, sobre cada uno de ellos. Y que podamos salir de aquí llenos de gozo y sabiendo, Señor, que vamos a proclamar tu palabra y que van a venir otros a poder tener el gozo que nosotros sentimos en un mundo que está lleno de dolor y está lleno con una desesperación de poder tener lo que nosotros tenemos. Gracias te doy, Señor. Tráenos con bien esta noche para recibir tu palabra en lo que vamos a ver allí en Éxodo. Y te doy gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Dale toda la honra y la gloria al Señor. Como no te vayas sin saludar a la persona que está al ladito tuyo, dale una buena bienvenida. Nos vemos en la noche con el favor de Dios.